Ya que Alfonso recuerda mi actividad, yo tengo que pararme a las 3 de la mañana para las 4 estar listo y de 4 a 4:30 ver apenas titulares de la prensa nacional. Y a las 4:30 me recoge el recorrido y a las 5 estamos saliendo al aire. No es fácil, Edgar es un tipo muy reconocido en la radio a nivel nacional, pero con él le pasa a uno lo del toreo. Uno sabe a qué horas pasa el toro, pero no sabe si se le devuelve o le da la vuelta, porque es un mago para las preguntas y tiene que estar uno con las pilas puestas. Pero ahí estoy aprendiendo y lo que más me tiene contento es el perfil de comunicador social que yo propiamente en Neiva no lo había ejercido aparte de mis escritos en el diario del Huila, y una de mis carreras es comunicador social del Externado de Colombia. Yo acostumbro siempre hacerle un reconocimiento a mis profesores según los temas que yo toco. Y hoy tengo que citar al sacerdote Pablo Medina, que fue profesor de historia mío y en ese entonces era el señor Medina. A Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, que fue mi profesor de historia en el seminario de Bogotá, en el seminario menor. A Víctor Rafael Espitia, que aún lo recordamos mucho los neivanos. A Juan Pérez, que aún vive. Eduardo Zuleta, Santander Vargas Salas, el doctor Abelardo Forero Benavides, a quien yo le sacaba 4, como todos mis compañeros de estudio, porque él llegaba y decía, todos van a sacar 4. El que viene por la nota y está solo interesado en la nota, si quiere no vuelva, ya tiene 4. El que quiera aprender, venga a clase. El doctor Jorge Castillejo, hoy miembro de la Academia Nacional de Historia. José Recasén Tuset, un vasco que fue decano de la Facultad de Comunicación Social del Externado, el primer decano. A Gustavo Briñez Villa, aquí en la Universidad Surcolombiana. Y desde luego a todos los miembros de la Academia de Historia, a quienes les he aprendido tanto en el tiempo que llevo en la academia. Y a todos que por alguna razón han sido mis alumnos, que a uno los alumnos le enseñan mucho. ¿De dónde vamos a arrancar esta noche? Pues recordar lo que, muy tangencialmente, lo que fue la historia para nosotros, lo rica y amena que era, porque en la época nuestra los profesores no solo la sabían, se la habían aprendido, sino que la narraban de una forma muy amena, muy agradable. Para uno la clase de historia era algo del otro mundo, por lo menos para mí, tanto en el colegio como en las universidades. Y llevamos, para hablar en números precisos, 34 años sin historia, sin enseñanza de historia en el país. Y ahora en diciembre nos anunciaron con mucha alegría que habían aprobado la ley número 1874 el 27 de diciembre. El presidente la sancionó inmediatamente. Y si ustedes miran el número de la ley, pues llegamos a la conclusión que en el Congreso nuestro se aprueban más o menos un promedio de 2,000 leyes al año. Y uno dice, pero ¿a qué hora si no van? Y entonces la conclusión es que terminan dando pupitrazos y el secretario leyendo como un loco y ellos dando pupitrazos sin saber qué están aprobando. Y esta nueva ley, si uno la mira detenidamente, es una locura. A nosotros nos enseñaron en la universidad que una norma reforma otra norma, las leyes se hacen como se deshacen o se deshacen como se hacen. Y esta ley fue aprobada, pero no conocían suficientemente lo que era la legislación educativa en Colombia. Entonces aprobaron la ley casi que
casi que aplicación no va a tener, porque para que esto entrara en ejercicio se requería hacer una reforma a la ley de educación colombiana. Y entonces esto quedó casi como que un anexo ahí, un complemento, un híbrido bien raro, y el gobierno, por darnos golosinas, pues nos habló de que era indispensable vivir la enseñanza de la historia como materia obligatoria e independiente. Y claro, pues eso lo recibe uno con alegría. Pero al poco tiempo de haberse firmado la ley, la encargada de la calidad de la educación en el ministerio ya dio las declaraciones que desinfló a todo el mundo. Lo primero que dijo era que la nueva ley no cambiaba la vieja. Entonces, eso es como decir, estrénese la camisa, pero no se bañe. Seguimos con el mismo problema. Que la historia no se puede separar de las ciencias sociales, fue otra cosa que dijo, que son geografía y democracia. Educación para la democracia, para la paz y para la vida social. Así dice la ley. ¿Qué pasó con la real historia nuestra? Pues los primeros 50 años del siglo pasado, la educación fue, la ampliación, el fortalecimiento de la educación fue muy lento, fue muy débil. Y ya por allá en los años 70 comienza a fortalecerse. Y yo les recuerdo algo, cuando nuestro paisano Misael Pastrana Borrero llegó a la presidencia, en Neiva no teníamos colegios de bachillerato, sino en Neiva, el Santa Librada, el técnico, hablo de los para varones, el salesiano, estaba la normal de Pitalito, estaba la normal de niñas en Gigante, y bueno, si se me escapa uno o dos es mucho, pero el resto del departamento no tenía bachillerato completo, los municipios. Simón Bolívar de Garzón, exacto, que es de los más antiguos. Y Laureano Gómez de San Agustín. Pero uno aquí en Neiva estudiando, veíamos que toda la población de Yaguará, de Palermo, de Aipe, de los diferentes municipios, o se iban a estudiar estos colegios a Garzón, Pitalito, San Agustín, o Neiva, y por eso era que había internado en la mayoría de colegios, porque ellos no tenían cómo estudiar allá. Y cuando Misael Pastrana Borrero fue presidente, hay que reconocer, le construyó y le aprobó colegios de bachillerato a todos los, entonces a los 36 municipios del Huila. Aparte de otras obras que nos hizo, como fue iniciar la electrificación rural, porque fuimos departamento piloto en ese aspecto, bueno, y una cantidad de obras que todos reconocemos, pero esencialmente en la parte educativa. Y entonces se nota cómo en los años 70 la educación tuvo un fortalecimiento y una ampliación, aunque en términos de calidad de profesorado no estábamos en lo mejor. Las instituciones que propiamente preparaban gente bien, era por ejemplo la normal de Tunja, hoy universidad. Venían mucho de Nariño a trabajar al Huila. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el Huila teníamos escasez de profesores. El profesor Fernando Ardiles fue a estudiar Derecho a Bogotá y nosotros tuvimos 2 meses esperando que el doctor Vargas Mota nos consiguiera un profesor de español, porque no lo había, de literatura. Y bueno, por fortuna para nosotros, los estudiantes, habían cerrado la Universidad Nacional en el año, hablo del año 66, 67, y entonces Otoniel Parra, que todos ustedes lo conocen, pues se vino porque allá habían cerrado en Bogotá
las residencias universitarias y se había quedado sin restaurante y sin universidad. Y se vino, y en ese entonces él era camilista y los sacerdotes tíos lo tenían, como se dice popularmente, mochado, porque era camilista. Y aquí llegó a enseñarnos, fue a leer en literatura el diario del Che Guevara y nos enseñó a cantar Una flor para mascar y nos enseñó La mula revolucionaria. Nosotros felices, ¿no? Pero no habían profesores. Por eso la Universidad Surcolombiana, una de las primeras cosas que hizo fue ofrecer el programa de educación, porque no teníamos maestros. Y eso que vivíamos nosotros aquí en el Huila sucedía en todo el país, a excepción de Bogotá, Cali, Medellín, pero por lo general la provincia, las ciudades intermedias pasaban por ahí. Y entonces, esa fue la noticia que nos dieron del Ministerio de Educación, que seguiría basado, era en la ley antigua, en la ley 115 de 1994. A ver, esa ley dice que la historia debe ser enseñada como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales, pero tampoco los hemos educado para la vida social, a los alumnos, para la paz y la democracia. Es decir, todo quedó ensamblado en una sola materia. ¿Y qué pasó con la educación? Pues vinieron las 2 jornadas y desde luego ampliar el horario, ampliar materias no se podía, más bien había que resumir 3 en una. Y resulta que dejamos de enseñar historia, a la hora de la verdad no hemos educado para la paz ni para la democracia. Aterra ver en muchos colegios de Neiva la elección del personero del colegio, ver a los candidatos repartiendo dulces y cosas a sus compañeros, que eso después se va a reflejar en compra de votos cuando sean mayores de edad. No estamos educando para la democracia. Para la paz, ni hablar. Ve uno unos conflictos bien difíciles en los colegios, y más hoy que estamos pasando por la situación del microtráfico, desde luego el ofrecimiento de droga en las instituciones educativas, una situación supremamente grave. Según el Ministerio de Educación, la ley busca contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica de la nación colombiana, desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país en el contexto americano y mundial, y promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz de nuestro país. Si nosotros miramos despacio, ¿qué ha pasado con la Constitución nuestra? Hemos caído en unos odios terribles. Si uno va al Cauca, es un odio de los indígenas con los propietarios de tierras, porque lo que le han inculcado es odio. Tenemos graves problemas con las negritudes. Se ven casos en Colombia, mire hasta dónde no hemos educado para la paz, que la que salió elegida representante de las negritudes para la Cámara de Representantes no era una afrodescendiente, sino que simplemente se inscribió dentro de esa modalidad de elección, circunscripción especial para ellos en la Cámara de Representantes. Y eso terminó en un pleito bien grande que lo terminó ganando esta niña Mendoza, que fue reina nacional de la belleza. ¿Qué pasa con la nueva ley? Establece la creación de una comisión asesora para la enseñanza de la historia, conformada por miembros de las academias de historia, los sindicalistas de FECODE y las asociaciones de padres de familia.
FECODE viene dando una lucha de izquierda muy fuerte en el campo de la educación desde hace muchos años. Y una de las tareas que se forjaron era hacer desaparecer la historia. Hacerla desaparecer. Pero el capitalismo también cayó en ello, porque una de las cosas que se buscó, acabando la historia, salía por otro lado la geografía, y había que borrar fronteras para el capitalismo salvaje. Entonces eso se formó una tenaza contra la educación bien terrible. Los unos abriendo campo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace 15 días yo le hice una pregunta, hace 15 días, hace 3 semanas que estuvimos hablando con el astrólogo, Carlos, y yo me refería al libro de Nixon, cuando él habla de la Tercera Guerra. El libro se llama La Verdadera Guerra, es de Editorial Planeta. Y él habla cómo tan pronto se firmó la Segunda Guerra Mundial, empezó la Tercera. Y la lucha entre la izquierda y la derecha a nivel mundial. Y el proceso, porque como los Estados Unidos es el país mejor ubicado en América como dentro de la estrategia de la guerra, pues el problema de los otros países era cómo atacar a los Estados Unidos en caso de una guerra. Y él dijo, lo que escribió Nixon es lo que se está dando. Esa fue la respuesta que me dio ese día. ¿Por qué? Porque nosotros somos un continente único, lejos de los otros 4. Y una guerra en cualquier país, en los otros 4 continentes los afectan a ellos, a nosotros no. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra con los otros aliados sin dispararse un tiro dentro del continente nuestro. Y era buscar darle, como se dice vulgarmente, por las canillas a los Estados Unidos. Y como América, si ustedes miran el mapa, tiene la forma de un corbatín, pues nosotros somos el nudo del corbatín, Panamá y Colombia, por donde fácilmente se puede partir América. Y la guerrilla en Colombia ha operado, es con miras a partir América. Lo nuestro fue un proceso de Tercera Guerra Mundial. Eso no interesa qué soldaditos hay de aquí o de allá. Es el poder y es la estrategia de la Tercera Guerra Mundial. Por eso los corredores que tenía y que aún tiene el Ejército de Liberación Nacional, en la parte de Urabá, en la parte del Magdalena Medio, en los Santanderes, el interés de tener en su poder Venezuela y de tener en su poder el Ecuador. Eso es una forma de cortar América. Y miren ustedes la otra estrategia de las FARC. ¿Qué buscó? Pues tener Putumayo, tener Cauca, tener Huila, tener Meta, ir buscando partir el país. Y la estrategia de la zona de distensión, pues fue manejar un espacio bien fuerte para buscar una república independiente, y de eso se habló, y lograron tener embajadores en ciertos países, y ya se hablaba de la República del Caguán, y se hablaba de la República de Colombia, como se habla hoy en día de Corea del Norte y de Corea del Sur. Y todo eso es un proceso de la Tercera Guerra Mundial, pero para avanzar en eso se necesita debilitar la educación. Y de eso no nos damos cuenta. Claro, esa comisión asesora, yo no creo que se ponga de acuerdo fácil. Poner a los representantes de la Academia de Historia, que por lo general son personas muy conservadoras en todas las organizaciones históricas del país, con FECODE, pues eso no es fácil, y con los padres de familia. Solo se busca mantener a la hora de la verdad intacta la ley de 1994. Porque a la hora de la verdad no se le ha tocado. Lo que nos han dicho es que es importante
volver a retomar la historia. ¿Cuál es el interés político? Bueno, esto me hace recordar un librito que yo leí cuando estaba en mis épocas efervescentes, porque como se dice, uno antes de los 30 años es pirómano y después de los 30 uno es bombero. Y me acuerdo de un libro que yo me leí, un librito, el de Althusser, que hablaba de los aparatos, o habla de los aparatos ideológicos del Estado. ¿Y que habla Althusser? Pues que los aparatos ideológicos del Estado son la iglesia, las Fuerzas Armadas, la educación, en fin. Y de ahí nos pelaban los colmillos enseñándole a las nuevas generaciones que contra esos estamentos hay que entucar, como se dice. Hoy las Fuerzas Armadas tienen un manual muy diferente al que tenían hace 8 años. Ese manual hecho por las FARC. En mis manos los tuve y me lo prestó un militar y se quedó uno aterrado. Ahora no estoy posando aquí de ultraderecha ni nada de esas cosas, sino de realidades. Como me decía un militar, ya nosotros no trotamos, saltamos lazo. Bueno, después hablamos de esto, déjame terminar. La ley recientemente aprobada no revive la cátedra independiente de historia en los colegios, pero desde luego si se sabe aprovechar, puede ser una oportunidad para replantear la forma de enseñar el pasado del país. Claro, cuando hace 30 años se modificó, pues había mucho cuestionamiento. Se hablaba que la historia solo estaba centrada en memorizar fechas, en citar solo datos de batallas, de nombres de próceres, en fin. Y quienes controvertían el modelo, pues se dice que se graduaban con una visión muy limitada sobre lo que era la sociedad y de su pasado. Y para ello la solución era crear una nueva cátedra más interdisciplinar, que no solo incluyera la historia llana, sino también otros aspectos como la diversidad étnica del país, la identidad nacional, la convivencia y el respeto por los derechos humanos. Desde 1984, a raíz de esas discusiones, el gobierno de Belisario Betancur Cuartas decidió cambiar la cátedra de historia por una de ciencias sociales, que abarcaba además geografía, como ya lo he dicho, y democracia. Aunque las materias se dictaban en forma independiente, entre todas tenían una intensidad de 8 horas semanales. La reforma se consolidó en 1994 con César Gaviria, cuando se definió que las 3 materias se integraban en una sola llamada sociales, que también incluía nociones de constitución política. Desde luego, en su época se dio la nueva constitución, o sea, la constitución de 1991, y debido a que se trataba de una sola área, la intensidad horaria se redujo a la mitad. Hoy en día tiene apenas 3 horas, después de que tuvo 8. Lo que parecía una buena idea se convirtió en una de las decisiones más controvertidas de los últimos años. Aunque su enseñanza permaneció, la interdisciplinariedad generó un efecto contrario al esperado. Hoy muchos colombianos no tienen idea de historia. Uno se crispa cuando hace preguntas como profesor sobre historia. Para uno de los aniversarios, a unos 3 años, cuando se conmemoraba la muerte del doctor Rodrigo Lara, yo le hice la pregunta a mis alumnos, un grupo de 28 alumnos primíparos, ¿quién fue el doctor Rodrigo Lara Bonilla?
y ninguno levantó la mano. Uno lo intentó. Y entonces yo le dije, dime, porque creo que tienes idea. Dijo, el doctor Rodrigo Lara fue un narcotraficante denunciado por el senador Artunduaga. Yo no hallaba si zamparle un coscorrón, si pegar carrera, si pegarle un grito o qué. Pero una persona que está empezando a estudiar derecho y le da uno una respuesta de esas, pues uno se queda frío. Me tocó que suspender el tema que llevaba y dedicarme a hablarles a ellos desde quién era doña Raquelita Bonilla de Lara, quién fue don Jorge, y contarles la vida del doctor Rodrigo Lara a los alumnos para que no se fueran con la idea de quien había contestado. Y así pasa en muchas cosas. Usted le pregunta a un alumno qué fue el Frente Nacional y no tiene ni idea para hablar de historia no reciente. Carecen de conocimiento crítico del pasado, algo muy grave, más hoy. Yo, valga la pena, y no le estoy haciendo campaña desde luego, ayer escuché a Petro, lo entrevistaron por Caracol, y sí me dejó sorprendido de cómo sabe de historia, y habló cómo se había generado las FARC, y cómo. Yo creo que lo único que le faltó fue anotar que en Surdiatá se había creado antes de todo eso una cárcel en un gobierno conservador para llevar a los liberales presos allá, como exiliados. Y desde luego esa gente fue saliendo de la cárcel y se fue quedando en sus alrededores y ahí nació Marquetalia. Y pues ahí había un descontento, un fogón que se fue creciendo y cuando hicieron unas peticiones, pues para acabar de completar los borbandearon y eso germinó muy fácil. Pero sí me dejó sorprendido de ver cómo sabe de historia. Y eso sí que es importante en los candidatos presidenciales. Es que eso que le digan a uno, busque en Google. Eso se lo puede decir a uno un niño sobre una pregunta de geografía, pero no un candidato presidencial, perdónenme. Un candidato presidencial tiene que caberle el país entero, geográfica, política y económicamente. ¿Qué pasa? ¿Y por qué es necesario buscar la forma de retomarla? Porque hay que conocerlo todo, desde la región, el grupo cultural, el grupo social, el grupo profesional, todo lo que uno comparte en la vida, porque hoy en día la historia es como el concepto de cultura, ¿no? Antes la gente se mataba la cabeza hablando sobre el concepto de cultura. Claro, cultura viene de cultivar y pasó a ser sinónimo de muchas cosas. Y si uno cultiva lo mejor para la gente que le sigue. Pero hoy en día se habla, por ejemplo, de la cultura del no pago, y eso no es cultura, eso se llama robo. Pero se utiliza la palabra cultura. A ver, pero es que necesitamos conocer desde la región. Es aterrador ver que la gente no conoce la ciudad. Hoy en día los muchachos andan en carro y usted le pregunta por algún establecimiento o algo y no tienen ni idea. Usted les habla dónde queda Campo Alegre y le señalan para todas partes menos hacia el sur. ¿Qué hablar de departamentos? ¿Qué hablar del país? Para no hablar de la historia universal. Porque nosotros recibimos una educación muy organizada. Recuerden ustedes que uno empezaba por estudiar el municipio, desde que era el barrio, el municipio, el departamento, que era el país. Uno veía geografía
colombiana, luego veía América, luego veía Europa y luego los demás continentes. En historia era lo mismo, ¿no? Empezaba uno por la historia, por la conquista, pasaba a lo que era independencia y todos esos temas, pero seguía también con la historia antigua y medieval. Yo me acuerdo de los libros de Barrios y Astolfi. Y luego usted veía uno lo que era la moderna y la contemporánea, pero tenía uno un orden cronológico para conocer la historia y conocer la geografía. Porque es que uno no puede aprender historia si no se ubica en el tiempo y en el espacio. Pero hoy en día está todo el mundo desubicado y es mínimo 2 generaciones que no tienen idea de historia y de geografía. Es que ya habla uno con profesionales y ni idea. Y para no decir de los que están empezando el bachillerato o están en la universidad. Y se crispa uno de ver que no hay sentido de pertenencia para nada. Yo le hice una entrevista a un aspirante a ingresar a la universidad y le dije, para usted históricamente, ¿cuál es el personaje más importante? Y me dijo Pablo Escobar. Un aspirante a ingresar a la universidad. Bueno. Sí, pero uno habla de la historia que construye, que edifica. Como los colegios tienen autonomía para definir su pensum académico, en poco se siguió dando la historia dentro de las ciencias sociales, algo se respetó, pero en la mayoría se desdibujó totalmente. Y seguimos quejándonos los docentes qué hacer, pero es que hay que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo vamos a participar en este proceso, en esta oportunidad de respirar algo para la historia? Es que ya está en manos de nosotros ese proceso. Y yo creo que si llega a haber un nuevo senador, un nuevo representante que se atreva con el gobierno a presentar una verdadera reforma educativa, sería muy bueno. Uno ve que los planes de el famoso PEI, educativo institucional, uno va a los colegios y se los pregunta a los profesores y no tienen ni idea, cada uno es una rueda suelta. Son pocos los colegios que están pendientes que sus profesores desarrollen las materias conforme están señaladas en el PEI. Con la nueva ley no tendremos más horas de historia, continuará integrada. Se espera que se fortalezca simplemente, pero desde luego hay que buscar que sea una disciplina obligatoria. Tarde que temprano tiene que volver a eso. Y su aprendizaje debe estar acorde con las necesidades del país, que contribuya a formar una identidad nacional, teniendo en cuenta la diversidad cultural y promueva la formación de una memoria histórica. Por esto es la comisión, para eso es la comisión asesora. Yo veo muy difícil que se ponga de acuerdo, pero hay que ser optimista porque ¿cómo vamos a resolver ese problema? Es que es un problema ya grande para nosotros los colombianos. Claro, desarrollando un pensamiento crítico. Uno ha corrido con la suerte de tener buenos profesores. Yo me acuerdo del doctor Abelardo Forero, que a uno le preguntaba, ¿y está escribiendo? ¿Usted está escribiendo? Escriba. La historia la hacemos entre todos, pero hay que aportar desde la región, desde el barrio, desde el departamento, de donde esté, aporte para la historia. Siempre debe estar la historia entre el relato y la interpretación, y el análisis y la narrativa.
No se puede olvidar algo que es muy importante. Nunca se tendrá la verdad total sobre cualquier hecho histórico. Eso depende cómo uno observe las situaciones que se presentan en ese momento. Y desde luego hay que mirar la formación de profesores. No podemos pensar en retomar la historia, en fortalecer la historia, si no fortalecemos a la gente que se está preparando para educar. Hay que mirar muy despacio qué está pasando con las facultades de historia. No es nada fácil. Hay otro problema, el control de textos. Hoy en día todo el mundo produce textos, todo el mundo vende textos. Pero ¿quién revisa eso? ¿Será cierta la fuente o no? Cada cual opina como quiere y se inventa las cosas como quiere. Y desde luego hay que acudir a una cantidad de investigaciones muy buenas que hay hoy en día y que a través de la internet y a través de tanto texto la humanidad nos aporta. Hay riqueza fácil de tomar y de todas formas este tema nos ha puesto a pensar mucho y hay que pensar hasta dónde se mantiene la historia sin dejarse desplazar totalmente por la tecnología, porque uno habla con los muchachos hoy en día y les interesa otros temas debido a la tecnología, pero hay que aprovecharla para que los muchachos y todos los de todas las edades nos podamos volver historiadores. Todos somos, a la hora de la verdad, historiadores. No conozco una persona que no cuente siquiera su propia historia, y esa historia hace parte de la historia nacional. Gran conclusión. La ley que se aprobó es muy buena, pero no se puede poner en práctica mientras exista la otra ley, o no se podrá fortalecer en pleno mientras exista la otra ley. Esa es la gran conclusión a la que llegamos después de tanto aspaviento y de tanta noticia nacional e internacional para retomar la historia. Bueno, después de esta excelente presentación del doctor Orlando, pues creo que nos ha dado una muy rica lección de la importancia de la historia, pero también nos ha aterrizado en cuanto a lo que realmente pudiéramos esperar de esa nueva ley, la 1874 del 27 de diciembre pasado. Como es costumbre, vamos a iniciar ese primer ciclo. Doctor Hernán alzó la mano. Hernán Velasco sigue, el doctor Alfonso, doctor Germán Liévano, Monseñor, ¿quién más? Reinaldo, Félix y Liberio. Ahí paramos ese primer ciclo. Por favor, Hernán. Muchas gracias. Yo felicito a Orlando por su exposición, como lo ha expresado, pero yo me aparto en algunos conceptos que él expresó. Por ejemplo, a mí me encanta la nueva ley cuando dice que es obligatoria e independiente. Me gusta lo independiente, porque realmente la historia no son sino relatos de hechos que ocurrieron en una época. Pero hay que saber cómo se cuentan esos hechos que ocurrieron en esa época. Yo me acuerdo que cuando era estudiante de bachillerato teníamos una cátedra de instrucción cívica, teníamos otra cátedra de historia universal y teníamos una cátedra de historia de Colombia y en sexto de bachillerato de cátedra bolivariana que nos la dictaba José Manuel Silva.
de todo lo que me enseñaron en esa época, después de viejo, encontré que nos había descrito una historia amañada, que los hechos no eran como ocurrieron, que obedecían a otras circunstancias. Por ejemplo, me enseñaron de chiquito que el caballo Palomo de Bolívar, pero todo el mundo le preguntó cómo se llamaba el caballo Palomo de Bolívar y nadie sabe. Pues resulta que se llamaba Pastor. En un escrito sobre una biografía de Manuelita Sáenz, ahí está el dato. Cuando entró Bolívar a Quito, que Manuelita le botó un clavel y se le espantó el caballo, dice, y entonces el caballo Pastor. Y relata dónde quedó ese caballo y a quién se lo dieron. Cuando hablamos de Morillo, ¿cómo nos lo presentaron cuando estudiábamos la historia de Nao y Arrula? Como un bandido, como un militar ordinario, y luego me leí un libro sobre Morillo y encontré una sorpresa, que era un gran militar que había peleado con Napoleón, que era un hombre de carrera, de honor, y aquí nos lo presentaron como un destructor, como un pisco que vino a arrasar con toda América. Eso no fue así. Nos presentaron a Bolívar también en otra forma, y luego encontré historias distintas. A mí nadie me contó cómo murió Anzoátegui, el comandante del Ejército Libertador que iba a liberar a Venezuela. Pues murió en una cama, siendo infiel, cuando se voló entre bambucos y aguardientes con la dama, y se escribió una historia que se llamó La Mujer Fatal. Bueno, nadie explicó por qué, cómo había muerto Anzoátegui. Yo no sé si ustedes sepan. Resulta que murió así. Y cuando terminó la campaña libertadora, Bolívar le escribió a Santander y dijo que el único general que había muerto de amor había sido Anzoátegui. Y yo les voy a traer esa historia para que lo vean. Ahora, usted se refirió a un hecho, por ejemplo, de que la guerrilla que escribió cosas. No, ¿por qué tenían embajadores en otras partes, en América? Porque Jacobo Arenas, que era el ideólogo de la FARC, era muy seguidor de la vida de Bolívar. Y entonces lo siguió todo, y así como Bolívar tuvo embajadores y cosas, él también mandó embajadores, porque esa era la situación. Entonces no tampoco es la cosa así como que nos digan que eso. Ahora tiene que ser independiente y objetivo, y real, y relatarnos las cosas como ocurrieron. Por ejemplo, ustedes saben por qué perdimos la soberanía en el Golfo de Maracaibo. Pues cuando el doctor Eduardo Santos mandó a un señor a Venezuela a traer las armas para armar la guerrilla liberal, cuando nos estaban matando, lo pusieron preso en Venezuela. Y entonces lo cambiaron y se lo entregaron al gobierno de Laureano Gómez con la obligación de que reconocieran la soberanía de los monjes. Y en ese acto perdimos la soberanía del Golfo de Maracaibo. Tampoco lo sabíamos. Esas son historias que ocurrieron. A nivel regional, yo lo leo a usted mucho, pero ¿sabe qué le noto? Usted no investiga si los relatos son reales o no obedecen a una realidad. Le voy a decir un caso nomás. Sacó un escrito donde decía que un señor era nuestro compañero Rodríguez. Estaba Rodrigo Lara, estaba Iván Silva, estaba Hernán Velasco. Ese señor no era Rodríguez, era el alcalde de Lisboa. Y usted sostuvo que era el señor Rodríguez y él no aclaró esa situación. Usted dijo en otro escrito que el doctor Alfonso Medina era médico. Hombre, ¿quién no sabe que el doctor Alfonso Medina era abogado? Bueno, entonces de golpe le dan una información y usted como historiador no la confirma. También dijo que la plaza de ferias era de Neiva, cuando era la plaza de ferias de Garzón, pero en la historia quedó consagrado que era la plaza de ferias. Entonces, el historiador, además de ser independiente, tiene que confirmar la realidad de los hechos para que lo relate ajustado a esa realidad. Eso es lo que yo quiero, no como nos cuentan una historia que está amañada, que no correspondió a la realidad. Ustedes saben que José María Córdoba fue un asesino que mató en las calles de Popayán a un sargento porque estaba con una guambiana, celos de celos, y lo asesinó.
y luego fue a Ayacucho, se cubrió de gloria, y luego le simularon un consejo de guerra y lo absolvieron, porque esa es verdad también en la historia. Por eso me encanta de que están realizando la Comisión de la Verdad, a ver qué fue lo que ocurrió en este país, por qué se prendió la violencia y por qué estamos así. Y después les cuento algunas historias. Muchas gracias. Bueno, Orlando quiere responder de una vez, pero les pido el favor de ser más breves en las intervenciones porque se nos alarga mucho la tertulia. Gracias. Le quiero decir 3 cosas. Una, respecto a la Plaza de Ferias, al fin encontré la foto del kiosco para mostrarle que la construcción que hay enseguida es la de la Plaza de Toros de Neiva, un kiosco que existió casi que aquí en este sitio donde estamos. Es un, Plaza de Ferias, perdón. Plaza de Ferias. Bueno, pues las confrontaremos. No hay problema. Sí, los toros son de ellos. La única discusión es si es Neiva o es Garzón. Pero bueno, son cosas de fotografías que en las apreciaciones no siempre es fácil. Identificar personas en una foto no es fácil también. Uno se puede equivocar en eso. Y equivocaciones tenemos todos. ¿Quién seguía? Va una. La otra respecto a los que me dijo de que debería ser independiente. Sí, lo que pasa es que como le dije aquí cuando intervine la primera vez, no siempre todo el mundo tiene la misma apreciación sobre un hecho histórico. Es muy difícil ponernos de acuerdo. Encontrar la total verdad es muy difícil, y menos cuando ha transcurrido mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Y lo tercero, que usted se refería a las fuentes. Mire, alguien en la Academia de Historia me decían, ¿y usted por qué no cita las fuentes? Es que hay una normatización muy especial sobre las crónicas, y es que el cronista nunca está obligado a dar las fuentes. La fuente era Gilberto Bargamota, que acabó la historia de Huila. Bueno, doctor Luis Alfonso Albarracín, muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones, Orlando. Yo lo leo todos los domingos y usted por lo menos nos hace a toda la opinión pública del Huila tener la posibilidad de conocer qué fue lo que pasó años atrás en la vida de nuestro departamento. Y yo me fascina, porque vuelve otra vez a conocer, a revivir algunas etapas de la vida mía cuando me inicié en la vida profesional. Hay una cosa, Orlando, es la penetración de los medios de comunicación masiva que está permeando la mentalidad de los colombianos. Eso, las dificultades que tú miras, la deficiente formación que tienen nuestros estudiantes en las universidades, es producto de esa parte. Las redes sociales, ellos ya encuentran la fuente, esas son las redes sociales, ¿sí? Inclusive la editorial que escribí para mañana para el diario El Huila habla de las falsas noticias. Sin publicidad. Sí. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, déjeme. Bueno, otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Usted mira, los estudiantes nuestros no leen, no escriben, viven totalmente descontextualizados. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y por último, yo vi hace poco en las redes sociales un artículo interesante sobre el futuro de la educación del Japón. No sé si tú lo viste. Donde ya el nuevo estudiante hacia el 2030, 2050, ¿no? Ellos quieren romper porque los han desbancado de la posición segunda que es China a la posición tercera dentro del contexto global. Y entonces ellos llegan y dicen que van a reformar, y están ya ahorita en el 2020, empieza nueva etapa de la formación educativa en el Japón. Allá se habla ya que un niño preescolar debe leer 52 textos al año. Vale, cuidado, 52 textos, un niño de preescolar. A los 15 años, ya esa educación ya se tiene que olvidar la geografía, la historia,
se tiene que hablar de las químicas, de las áreas básicas, porque se tiene que hablar de negocios internacionales, se tiene que hablar de la parte de las matemáticas. Y ya se está hablando y ellos están pensando en eso, porque ellos están pensando hacia la parte de la producción de bienes y servicios hacia el futuro para poder competir con Estados Unidos y con China y las demás potencias mundiales. Tienen que conocer 4 culturas, tienen que hablar 4 idiomas, tienen que conocer 4 religiones, en fin, lo que quieren convertir a ellos son ciudadanos globales. Esa es lo que yo quería hacerte de comentario. ¿Quiere responder? Mira, eso es cierto lo que usted dice respecto al Japón, pero es que hay un hecho real, y es que la principal escuela que tiene uno es la casa. Uno es lo que aprendió en casa. A mí me encanta la historia porque mi padre, por donde íbamos los dos, él me iba hablando de historia, ¿cierto? En el Japón, un niño es hijo de una persona preparada, y en casa uno escucha mucho y esa es la principal escuela, ahí que empieza uno a aprender, pero sin embargo mantienen unas cosas primarias que son muy significativas. Por ejemplo, arreglar el salón entre los del curso. Ellos son los que dejan ordenado el salón, hacer el aseo del salón, y eso les permite asociarse, conocerse, tener sentido de pertenencia en un detalle tan sencillo como es hacer el aseo del salón. Yo me pregunto, muchas veces nosotros dejamos este salón sucio y ya nosotros tenemos unos cuantos añitos. Muy bien, doctor Germán. Bueno, nuevamente felicitaciones por la exposición. Yo pienso que esta conferencia nos plantea una serie de reflexiones y de interrogantes bien interesantes. Primero que todo, ¿quién tiene la verdad en la historia? Si la historia se cuenta de acuerdo al lado donde yo esté. Para los revolucionarios franceses, acabaron con la tiranía y bien estuvo la decapitación de todos los reyes y monarcas de esa época. Para los aristócratas de la época fue una barbaridad terrible que acabó con personas muy importantes. Entonces, la verdad de la historia es un hecho muy relativo. Quizás la historia, como vino de atrás acá, uno la acepta como crónicas. Es muy agradable leer y uno escoge su historiador preferido porque da interpretaciones de la historia. Pero ¿qué historia es la que tenemos que aprender? Vamos a dejar en plena libertad que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, ya hablando yo de nietos, aprendan qué historia. La historia que a mí me enseñó el padre Rafael María Granados en el Colegio Jesuita San Bartolomé de la Merced en Bogotá. Me enseñó sobre la independencia de Colombia. Nunca me mencionó a José María Carbonell. Cuando yo una vez leía a Indalecio Líbano Aguirre, oiga, ¿y este pisco dónde salió? Si fue el verdadero prócer, héroe popular del 20 de julio, no lo mencionaron nunca en mi colegio. Y así, la Inquisición, monseñor, esa lacra que cargamos los cristianos del mundo, eso era tema prohibido en mi colegio. Lo vine a escuchar en la universidad. Entonces, ese punto de equilibrio es el que uno dice, ¿dónde podemos encontrarlo? Si yo fuera gobernante, yo encargaría una universidad para que escribiera el texto oficial con todos sus matices de la historia colombiana. Pero hoy en día, ese texto no nos dice qué historia nos van a enseñar, esa ley mucho menos. Y ni nos habla de una intensidad adecuada, ni nos habla, es decir, yo pienso que eso es un, como tú dijiste, un caramelo, quizás en época preelectoral para calmar las expectativas del cuerpo docente de Colombia. Pero ese punto es un punto muy difícil que nos hace pensar. Hoy en día tú entras a Wikipedia y por lo menos en Wikipedia, por internet, encuentra uno citas. Si dicen que Aquisgrán es tal en tal parte, vienen las citas, los textos, ¿sí? Yo pienso que en este momento la historia
historia tiene que contarse con citas, con documentos probatorios. Que diga, si yo estoy pensando en tal cosa es porque en tal diario se publicó o en tal. Las crónicas son muy bonitas, además son románticas, son ensoñadoras, pero son en muchas ocasiones novelas muy sabrosas de leer, pero uno no sabe finalmente qué está uno aprendiendo. Entonces pienso que el esfuerzo de esta noche con el tema que nos trae aquí Orlando es realmente llevarnos a la reflexión que tenemos que hacernos para buscar algo que realmente valga la pena. Yo no sé, yo diría, una universidad ha de ser la encargada, pero no la universidad que, por ejemplo, escogió Stalin para que contara la historia de los bolcheviques, ¿sí? Porque también puede pasar eso, ¿sí? Más sesgada que nada. Entonces, ese hilo entre la verdad y el sesgo, entre la crónica y lo que se puede confirmar, es un hilo muy delicado de tejer, que esperamos quede en buenas manos aquí en nuestro país. Le contesto así rapidito. ¿Cuál historia tenemos que aprender? Mire, uno no aprende verdadera historia mientras no se toque el tema económico. Y el tema económico nos va reflejando por qué se presentan esos hechos sociales y así se llega o se aproxima a la verdad. Por eso es tan importante libros como el de Ospina Vázquez sobre la industrialización en Colombia o el de Álvaro Tirado Mejía, que hace un análisis histórico bien fuerte, incluye muchas cosas como el fenómeno antioqueño en el país, en fin, Nieto Arteta. Es decir, ellos son los que nos aproximan a la verdad de la historia porque esos hechos económicos son los que nos reflejan realmente lo que estaba sucediendo en ese momento. Monseñor. Gracias. No sé si lo que hablaba el doctor Orlando sobre la comisión que va a concretar y a operacionalizar la ley, ocurre como cuando si quieres matar una buena idea, nombra una comisión. Y entonces eso es lo más infecundo. Ojalá no vaya a ocurrir eso. Sí, definitivamente a mí me gusta el doctor Orlando los domingos en sus crónicas porque comenta las cosas con una actitud muy placentera, ¿no? Pueda que no de pronto sea tan acorde con la verdad, eso sí, no entro yo a averiguar, pero la forma como la describe es muy agradable, o sea que no denigra de nadie, ve lo positivo de la gente. De pronto hay necesidad que otros comenten otro estilo, pero su estilo es ese y ese me parece que edifica más tal vez que el otro, sin que de pronto no haya también otra actitud un poco más fuerte, pero a mí por lo menos me agrada ese estilo. Por otra parte, yo tampoco sabía lo que dijo el doctor Germán al comienzo. Ley que establece la historia como obligatoria, pero ¿cómo así? Si eso para mí existía eso que era obligatorio. De pronto me he apartado mucho de la educación formal a nivel de secundaria y estaba yo ignorando eso. Sabía que las ciencias sociales y que habían metido todo, pero no creía que se hubiera demeritado tanto la historia hasta reducirla pues a una clase o tal vez no sé qué o enfoque incluido dentro de las ramas de las ciencias sociales, que es verdad, pero queda tan diluido que de pronto no se habla directamente de las cosas. Lo que he querido, y para no alargarme, es, yo cada año tengo un seminarista secretario, que hacen el año pastoral, hacen primero de teología, y ese año está conmigo. Mire, yo he quedado desinflado, a veces como que le pregunto, no sabe nada. Qué ignorancia en historia, en todo. Le pregunto yo a un seminarista opita, todos son opita los que están conmigo, oiga, ¿quién fue Rojas Garrido? ¿Quién es ese? ¿Quién fue? Hoy digo, yo no le pregunto más a usted. Es decir, me da tanta rabia que no sabe nada de historia, literatura, química, las ciencias naturales, tanta cosa, no tiene ni idea. Yo no sé a dónde iremos con el bachillerato, pero estamos en un nivel supremamente bajo, ¿no? Yo les digo, pues un sacerdote que sea un ignorante no tendrá liderazgo, porque cada día la sociedad es más elevada académicamente y con un ignorante que los dirige espiritualmente, lo marginan, sale de aquí. Entonces, realmente y a nivel histórico me he sentido muy triste en general de la gente que tiene una ignorancia
crasa, de tal forma que uno dice, pero ¿qué es lo que han estudiado? La química no sabe, a mí que me gustó mucho la orgánica, la inorgánica poco, la química orgánica no tiene ni idea, las fórmulas, la tabla periódica de los elementos, tanta cosa que uno veía que yo por primaria y bachillerato sé, no saben. Entonces, en ese orden creo que la historia está muy mal. Y que no tengamos que agradecer esa ley, es que eso más bien, ¿cómo así que no existía? Debería existir desde tiempo a la ley, eso además me parece que es un irrespeto a nuestra identidad, porque el que no conoce sus raíces siempre está cambiando y no tiene ni idea de su cultura. Monseñor, quiero comentarle 3 cosas. Monseñor Gutiérrez Pavón, Candelo, como le decíamos en el seminario, tenía algo muy simpático que le creaba a uno una inquietud muy grande sobre su tierra. En clase de geografía nos ponía a dibujar el mapa de Colombia y los departamentos con sus capitales. Y cuando uno colocaba pues Bucaramanga, Neiva, Ibagué, Cali, al lado de Bogotá tenía que poner un puntico de Cáqueza y colocar Cáqueza, era su pueblo, y él lo hacía conocer, y el que le colocaba Cáqueza lo trataba especialmente, ¿sí? Pero eso le enseña a uno, un datico de esos, le enseña a uno muchas cosas, ¿no? Que tiene que tener interés por su tierra. Segundo, respecto a los escritos, yo le agradezco las palabras que me ha dicho, es que doña María Mercedes me llamó en un momento muy crítico que estaba viviendo el Huila. Estaban cogiendo los municipios a cilindrazo, la gente vivía atemorizada. Yo empecé la columna hace 14 años, ya voy a completar 15. Y ella me dijo, mire Orlando, resalte lo positivo del Huila, los personajes, lo que hemos hecho. Aquí se ha hecho cosas con grandes esfuerzos y hay que mantener la moral en alto en medio de esta guerra tan atroz. Y a eso se debió la columna, y porque la primera historia que conté yo en el diario fue como el doctor MacDuque Gómez había regalado en 1930 los implementos para la sala de operación, y ellos no sabían que el suegro y que el padre del abuelo de sus hijos había hecho semejante donación en esa época que era supremamente costoso. Liberio, por favor. Me agrada el ambiente de la noche de hoy porque todos nos hemos convertido, a diferencia de lo que decía Orlando en historiadores, nos hemos convertido en educadores. Y estamos tomando conciencia de que toda la sociedad educa. Y nos preguntamos cuál es el proceso más eficaz para lograr un hombre cabal. Eso lo llamamos en términos pedagógicos el currículo, todas las actividades a través de las cuales se forma un ser humano, tanto en la familia como en el sistema escolar, como en la sociedad. Para no alargarme, diríamos que los currículos se clasifican en 2 extremos. El currículo humanista, que le da la mayor importancia a las materias teóricas, la filosofía, la historia, la geografía, la literatura, etc. Y los currículos científicos y técnicos, en donde predominan las matemáticas, las ciencias exactas, la física, la química, etcétera, etcétera. Tratando de analizar la diferencia entre las 2 Américas, la América exitosa, la América del Norte, y la América fallida, la América del Sur, ese es un paradigma. Muchos han tratado de encontrar la clave del fracaso de América Latina en su sistema educativo, por el predominio de los elementos humanísticos, al punto que un periodista argentino se ha especializado en demostrar y casi en ridiculizar cómo nosotros hemos convertido la historia en la ciencia más importante y hemos dejado la tecnología, las ciencias exactas a un lado, y por eso nos hemos ido quedando atrasados. Los títulos de los libros de Oppenheimer son muy dicientes. Basta de historias. Cuentos chinos. O sea que la educación nuestra está hecha a base de cuentos chinos. ¿Qué es para él
cuentos chinos? Pues que nos hablaron de historia, que nos hablan de la filosofía y la religión y la literatura, que es lo que predomina. Y eso se ve ostensiblemente en el currículo formativo de, por decir algo, del bachillerato. Un currículo humanístico excesivo es el que tiene 4 horas de filosofía, 4 de historia, 4 de geografía, 4 de literatura, y tiene 2 de química, 1 de matemáticas, 2 de matemáticas, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, estamos diciendo que estamos creando una serie de personas que carecen de los elementos básicos en cada uno de los campos, humanístico o científico. Voy a poner el ejemplo. Mi profesor de filosofía del derecho no podía no podía hacer una división con un divisor de 2 cifras. Fue a hacer un avalúo en la clase y no pudo. No pudo dividir 480 entre 15. Hizo allá los números y no pudo continuar la división. Pero tenemos en cambio el ejemplo contrario, como algunas sociedades han alcanzado un desarrollo tecnológico increíble. Es que el nazismo no surge de buenas a primeras. Es producto de eso, del abandono de la ética, del abandono de la historia, etcétera, etcétera. Cuando se llega a pensar que un ser humano vale por el color de su piel y se sacrifican 10 millones de personas por hacer predominar una raza con base en una ideología. Pero perdóneme que me alargue, ya veo al doctor Palomo mirándome. Quiero decir que la historia, lo que es noticia hoy, es historia mañana. Así es como se hace la historia. Y ahora que hablamos de las diversas interpretaciones, porque usted lo dijo muy bien, la historia es relato más interpretaciones. Interpretaciones son muchísimas. Nos falta la formación en el sentido crítico. Voy a poner 2 ejemplos de las noticias actuales. Todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza con la caída del puente de Chirajara. Casi 250.000 millones de pesos en un puente inútil. ¿Ustedes han visto el mapa, por favor? ¿Vieron que la carretera estaba hecha? La carretera mide aproximadamente 3 kilómetros y una herradura. ¿A quién se le ocurrió, por favor, que para ahorrarse 5 minutos de recorrido había que hacer un puente de 300.000 millones de pesos? Y todos nos hemos tragado esa historia, que el puente se cayó, que el puente está quebrado, pero no hemos buscado la raíz. ¿Quiénes aceptaron? ¿Por qué razón el Ministerio de Hacienda le acepta a un contratista que una vez hecha una carretera, cuando hay miles de municipios en el país que no tienen las carreteras terciarias, que se haga un puente de lujo con el costo de 300.000 millones de pesos? Y voy a poner un segundo ejemplo y termino. El nuestro, que es el estadio de fútbol. El estadio de fútbol. Pero voy a poner otro ejemplo reciente, las basuras de Bogotá. Y entonces decimos que los culpables son simplemente los empleados que le rompieron las mangueras a los carros de la basura. Pero no caemos en cuenta de que el alcalde anterior destruyó la empresa de aseo y lanzó a la calle a cientos de empleados. Y ahora el nuevo alcalde vuelve a hacer lo mismo, porque esa es la costumbre política. Cada uno disfraz de actualizar el personal de una empresa, lo que está poniendo es a sus amigos, y sacan 3.000 empleados y meten 4.000. Eso es lo que pasó con las empresas actuales. ¿Cómo? Peor todavía. Entonces, lo que nos interesa, doctor, es que no analizamos verdaderamente la etiología y las causas de los problemas. Y simplemente nos tragamos el cuento que los medios de comunicación, observen que ninguno ha dicho lo que estoy comentando esta noche, que el puente de Chirajara era un puente inútil, que costó la vida de más de 10 o 20 personas
y que ha dejado en la inopia a muchos campesinos que no pueden sacar sus productos a las capitales. Bien. Muy bien, profesor, yo le creo lo suyo porque cuando yo hablé aquí de lo importante que era formar el profesorado, eso es una necesidad que tenemos los colombianos. Nosotros necesitamos profesorado. Le cuento, yo pasé física con usted en el Salesiano por un detalle suyo, se lo voy a recordar. Estábamos en un baile donde Clarita Quintero, con las niñas de María Auxiliadora, iba apenas a empezar la fiesta y yo llegué y usted ya estaba parado al pie de la escalera de la casa. Había llegado temprano y yo llegué y usted me dijo, venga, Orlando, ¿usted por qué este mes me bajó la nota? ¿Qué le pasó? ¿Qué no entendió? Mañana hablamos sobre eso. Antes de que empiece la fiesta, le hago la pregunta. Y al otro día, en el colegio, le dije, es que tengo problemas con esto. Y usted me explicó en una forma muy amable el problema que yo tenía con física. Y le cogí cariño a la materia y la pasé. Pero es que uno no le puede hablar a los profesores porque creen que es la última palabra y no le paran bolas a los alumnos. Necesitamos formación pedagógica. De ahí la importancia de que profundicemos no solo en historia, es en todas las materias. Orlando, felicitarlo, obviamente reivindicar, me parece muy apropiado el tema, digamos, pienso que la historia, o sea, no hay, sobre esto hay que repetir, y de pronto recomendar un texto, no lo he leído, pero leí la referencia y me pareció que vale la pena del profesor o maestro José Orlando Melo, Historia Mínima de Colombia, está recién salido y es una persona muy ponderada. Doctor Félix. Bueno, deja hablar. Estamos hablando de historia. Bueno, lo felicito y le pido el favor de que siga asistiendo a las reuniones coloquiales de la carrera quinta con sus amigos. Hablar paja, pero hablar verdades también que enriquecen. Todas estas historias se hilvanan allá con diferentes personas y son reuniones absolutamente heterogéneas, ¿no? Lo felicito por su nuevo ejercicio en la emisora, que le va a cambiar la dinámica a usted y donde van a encontrar una gran controversia casi diaria. No es por llevarle la contraria, pero algunas cosas pues, sobre los candidatos presidenciales. Lo que pasa es que Petro habla muy bien y maneja muy bien la acentuación vocal. Entonces no hay que dejarse uno englobar tanto por eso. Yo me atrevo a decir esto, que es contradiciendo lo que usted dijo. Pregúntele a todos los candidatos, estoy diciendo a todos los candidatos presidenciales, las cosas más elementales de historia, estoy seguro que le dan razón. Lo que está pasando en el país y recientemente. Porque hay gente que viene de niveles universitarios importantes y que han tenido la ocasión de alternar con dirigentes de carácter nacional. Me atrevo a decir que todos. Entonces, Misael Pastrana, lo reconocemos, un gran presidente, nos ayudó mucho en el Huila, hizo muchas cosas. Me atrevo a pensar, él no creó los colegios de bachillerato en todos los municipios. Yo le digo que hice parte de ese gobierno. No, sí hizo lo de la Caja Agraria, que fue crear una agencia de la Caja Agraria en todos los municipios, como como tarea. Eso. Y son los errores. Con el tiempo, tuvieron que recoger el 50% de las agencias, porque no eran viables, porque no, era un exceso de regionalismo, créase la agencia de Caja Agraria y no dio la bola. Lo mismo el edificio de la Caja Agraria, hágase el edificio de la Caja Agraria, el edificio más alto de la Caja Agraria en el país, tuvieron que llenarlo con
con institutos del sector descentralizado del área agropecuaria para poderlo medio llenar. Y ha sido lo más antitécnico del mundo. Y así por el estilo. Entonces, la verdad sobre las cosas es bien difícil. Llevando al extremo de decir que quién escribe la historia, algunos exagerados dicen la historia la escriben los vencedores. He tenido esta experiencia y la tuve desde hace 2 o 3 días y la tuve hoy a la 1 de la mañana. Me encontré con una historia apasionante de la reina Isabel de Inglaterra en la serie que se llama La Corona. Yo no había sintonizado el canal Netflix y entonces al fin lo pude sintonizar y comencé a verme la serie y se me acabó la noche. Qué cosa tan apasionante de esa historia de la monarquía en Inglaterra, con los pasajes de Churchill. ¿Cómo cayó Churchill? Yo no sé si nos acordemos de esta cosa. Cayó Churchill por la niebla que hubo en Londres. Después de haber ganado la guerra, era el primer ministro. Le notificaron a Churchill que era inminente un exceso de niebla porque traía algún condimento en el aire que podía afectar la gripe y los excesos y todo. Y se lo pasaron al primer ministro y él desestimó el asunto. Dijo, no, niebla, sí, claro, niebla hay, pero eso pasa mañana, pasó mañana. Y los enemigos del gobierno, inclusive el gabinete, comenzaron a medrar ahí contra Churchill y resulta que se intensificó la niebla, no se podía andar a 2 metros, no se podía caminar en Londres. Tanto así que hay una anécdota de la secretaria de él tuvo que llevar la mamá al hospital caminando en la calle, la mató un carro, bueno, y Churchill tuvo una conmoción ante eso. Y conociendo a Churchill, fuera de las anécdotas que todos hemos conocido, pues es que voy a utilizar una palabra que creo que debo utilizarla pidiendo el perdón aquí a las señoras, pero es de uso común. Era inmamable el señor Winston Churchill. No se lo podía aguantar nadie dentro de su partido y en el gabinete, porque era un prepotente impresionante, súper inteligente y con una sensación y de amor propio, además que era verdad, todo lo que él hacía salía victorioso en todo, en las juntas, en las reuniones. Y hay una serie de anécdotas importantísimas. La reina Isabel. Entonces uno habla de la monarquía y la subestima tremendamente, ¿no? La reina Isabel muy joven, y aquí sale muy bonita entre otras cosas, y le toca ejercer su reinado siendo primer ministro Winston Churchill. Quiere entrar Winston Churchill al recinto, era entrar un terremoto. Él muy respetuoso, nunca se sentó siquiera en la butaca cuando estaba hablando con ella, invitándola ella a que se sentara. Yo no. El primer ministro y el gabinete no puede sentarse mientras esté hablando con la reina. Óigame, y esa reina, con un sentido común extraordinario, muy joven, se dio cuenta de que no tenía educación académica. La reina. Habló con un miembro del gabinete de su confianza y le dijo, yo necesito
yo necesito que usted me identifique un profesor de estas tales y tales condiciones para que hable conmigo. Y ahí salió la madre de la reina, le enseñó la otra vez conversando, le dijo, no, pues no se preocupe. Dijo, no, es que no quiero estar en más reuniones donde toda la persona es supremamente importante ahí, inteligentes, conocedores, informados. Y yo me doy cuenta que yo me quedo por fuera. Y le dijo la mamá, es que tienes que aprender cómo se ejerce la monarquía. Cállate la boca y sigue el ritmo, como si hubieras entendido, le dice la madre. Y con el profesor, le dice el profesor, óyeme, el certificado de tu universidad. Le dijo, el del bachillerato. No, yo no lo tengo. El de primaria, porque es que le ponían profesores, ¿no? Contrataban 2 profesores para que les enseñaran algunas cosas, pero no tenían la dimensión. Lindo todo eso. Viene un capítulo donde hay una reunión con Eisenhower en Washington. Y ella, bueno, excúsenme, ella lo acepta, y en un momento dado dice Churchill, hombre, yo me siento enfermo, no puedo ir, pero le pide a la reina que le diga a Eisenhower que vaya a Londres. Y comienza a expresarse un poco mal de los Estados Unidos y de Eisenhower en relación con que le falta cultura y le falta sentido de la dimensión universal para manejar las cosas del momento. Bueno, voy a terminar porque aquí tengo la protesta del ingeniero Víctor. No, claro, porque estamos hablando cosas que debía saber él. Yo sé que no tiene ni idea de esa vaina, pero bueno, óigame, entonces por favor vean la película. Perfecto, pero eso dura por lo menos 5 horas, ¿no? Porque hay que presentar. Doctor Félix. Es que esta se llama La Corona. Sí. Lo que pasa es que presenta episodios de Winston Churchill. Sí. Y cómo le pidió ella, la señora, como le decía él, que tenía 20 y pico de años, cómo le pidió la renuncia a ese monstruo, porque había que hacerlo. Cuando ahí sentado y le dice, señor ministro, es que tengo que hablar con usted. Muy bien, señora. ¿Cómo qué? Dijo, es sobre su puesto. Y dice Churchill, ¿sobre mi puesto? ¿Cuál puesto? Hablemos claro, señor primer ministro. Tengo que pedirle la renuncia a usted. Examínese y mire, hay crisis en el gabinete, hay una opinión pública con la cual usted no puede continuar. Después sigue trabajando Winston Churchill en el gobierno como asesor y todas cosas apasionantes. Se llama La Corona, porque la película que ustedes están viendo es sobre Churchill exclusivamente. Esta se llama La Corona. Le respondo rapidito, doctor Félix, las 3 cosas que nos ha dicho. Primero, hoy 6 de febrero, el 6 de febrero de 1952, falleció el padre de la reina Isabel. Tenía 24 años. Jorge. Tenía 24 años y recibió 19 territorios en esa época para gobernar, entre ellos Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Canadá, etcétera, etcétera, ya casi todas repúblicas independientes, para que usted calcule la responsabilidad que ella tuvo a los 24 años. Lo otro, lo de los colegios de Misael Pastrana Borrero, yo tengo el listado de la fundación de todos esos colegios, con mucho gusto le hago llegar para mostrarle
toda esa cantidad de instituciones que él creó en el Huila, incluyendo el INEM, y la construcción del departamental femenino, etcétera. Y el liceo. Y quería comentarle también que de luego me acuerdo hasta el día de su posesión como alcalde, usted que fue el primer alcalde del doctor Misael Pastrana Borrero. Recuerdo inclusive hasta la consigna que le mandó a usted a poner a los carros, a las volquetas Sisu, le llegó la hora Neiva. Me parece verlo entrar todavía con su saco cruzado, allá al salón del consejo a tomar juramento. Y le comento lo siguiente. La historia, doctor Félix. Eso es historia. Esos daticos me los recuerdo mucho, porque usted fue buen alcalde y usted mandó a hacer los estudios de la Avenida de la Toma. Perdón, los estudios no, pero los estudios los mandó a hacer Rodrigo Lara. Usted contrató la auditoría, ¿cómo se llama eso? La interventoría a un señor de IP Charry que le ganaba las computadoras. Eso fue una noticia extraordinaria y no se me olvida. Pero le quiero decir que esa obra de Misael Pastrana Borrero nos enseñó a querer al Huila. Lo que pasa es que en los últimos tiempos hemos visto, sobre todo desde la elección popular de alcaldes, después como el tercero o cuarto, la descomposición que ha habido en el departamento, que la gente con esta corrupción tan grande no quiere saber de nada. Y ese es uno de los problemas que no nos interesa saber de nuestra patria, saber de los detalles más mínimos. Pero la historia sigue siendo interesante y con la historia es que logramos tecnología. Con la historia es que sabemos si avanzamos o no avanzamos. Bueno, muy bien, entonces, a ver, doctor Félix. El príncipe de Edimburgo, el príncipe de Edimburgo que lo tuvimos como un badulaque, indudablemente era un badulaque, pero un badulaque inteligente. Él cambió muchas cosas del ejercicio de la monarquía y andando con la reina de segundo, 40, 50 años, tiene que ser un badulaque. Pero al mismo tiempo tenía un sentido de la monarquía y la dignidad impresionante. Bueno, doctor Gerardo, por favor. Excelente intervención, muchas gracias. Yo quiero continuar con lo que trataste de terminar en tu última frase. Hoy en día las empresas que desarrollan tecnología o innovación se han dado cuenta que los ingenieros y los que trabajan en marketing son personas por lo regular de mi edad, entre 50 y 60 años, están llegando a fin de año solamente por un bono de cumplimientos, pero son personas que no están viendo más allá del futuro de la empresa, viendo más allá en Europa, Estados Unidos o Canadá, o es ver a 15, 20, 50 años. ¿Qué ha pasado? Que se han dado cuenta los dueños de estas empresas, la junta directiva, que ellos no saben de la historia. Entonces, las compañías como Ford, como Tesla y muchas compañías han decidido dictarle a sus empleados historia y filosofía. Y eso se está volviendo una tendencia, una gran tendencia, para que realmente aporten desarrollo e innovación basados en la historia. Entonces, los invito a que volvamos atrás con la historia. Bueno, te voy a contestar como persona graduada en lingüística. Cuando uno llega a una empresa, encuentra siempre en la sala de recibo dos cuadros, ¿no? La visión y la misión. Y son dos palabras hebreas. Vean que tiene la palabra sion, visión y misión. Visión es, mire hacia la montaña de Dios, mire hacia adelante y hacia lo alto y avance. Y misión es cómo llegar allá.
Y eso lo cumplen al pie de la letra los judíos. Y por eso ellos saben para dónde van y cómo hacer las cosas. Y por eso es que si uno va a trabajar en una empresa y le dan a conocer la visión y la misión, si uno no se identifica con esa visión y esa misión, es mejor que no acepte el cargo. Bien, muy bien. Entonces, creo que hemos agotado el tema. Muchísimas gracias, Orlando, de nuevo. Y muchas gracias a todos por participar. Muy buena noche.